No, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y nuestras plataformas. Saludo especial también para las personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el tema. Bueno, el día de hoy el tema es el principio del aprendizaje. Bueno, todos nosotros diariamente nos relacionamos con otras personas, pero también nos relacionamos con Dios. Nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios, pero también nos relacionamos con otras personas. Entonces, Dios nos quiere enseñar a nosotros. Siempre Él busca enseñarnos con su palabra para que nosotros podamos crecer como líderes, podamos crecer como personas. Él siempre quiere que nosotros desarrollemos nuestro máximo potencial y podamos desarrollar todo lo que Él ha puesto sobre nosotros, esa semilla, ese potencial que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, siempre tenemos que tener un corazón enseñable, un corazón que continuamente esté aprendiendo. Entonces, un líder eficiente nunca deja de crecer. Siempre va a tener eso de estar aprendiendo, siempre hay algo nuevo que aprender. Ahora, el tema del aprendizaje no tiene que ver con quién nos está enseñando, ¿no? Porque todas las personas nos enseñan, así sean personas difíciles, siempre nos va a enseñar, algo nos enseña. Entonces tiene que ver más con nuestro corazón de nosotros. Si nosotros somos dóciles, si nosotros somos humildes y dejamos que nos enseñen o somos obstinados y no aprendemos. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de aprender de cualquier persona, de cualquier experiencia, sea buena o sea mala. Y muchas veces aprendemos en los lugares más inesperados y también de las personas que menos pensamos. Pero siempre en el tema del aprendizaje necesitamos un espíritu dócil, educable, para poder sacar el máximo provecho de todo lo que nos acontece en nuestro día a día. Bueno, la palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos aprender de Jesús. En Mateo 11, 28, 30, dice así, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Bueno, en el yugo es un instrumento de madera que sirve para sujetar a dos animales en las labores del campo, que son bueyes. Y el propósito bueno, de sujetar a estos dos animales de campo es que ellos puedan formar arados, puedan arar la tierra y puedan formar surcos para, para realizar un tema de una siembra. Entonces, en la Biblia, cuando hablamos de yugo, se refiere también al peso de una tarea o una obligación. Acá en este pasaje Jesús nos está diciendo que su yugo de él, o sea, la obligación, la tarea que él nos encarga, es fácil de llevar. Y dice que la carga que les doy es liviana. Entonces, ¿cuál es el propósito de poner un yugo sobre dos animales, unirlos? Es para que hagan labores de campo. El propósito no es molestar al buey, no es castigarlo, no es torturarlo, no es imponerle una penitencia. Ese no es el corazón del agricultor que pone este yugo sobre estos animales, ¿no? Para que hagan el tema de las labores de campo, sino que por el contrario es parte de un gran plan, el plan del agricultor que es arar la tierra para la siembra. Bueno, ustedes, los que desarrollan labores de campo, saben que esto es un proceso nada sencillo, pero que finalmente puede bendecir la vida de muchas personas. Desarrollar labores de campo requiere de mucha paciencia, de mucho sacrificio. Entonces, Dios es el agricultor. Entonces, Él en este pasaje nos está diciendo dos cosas. Uno, pónganse mi yugo. O sea,
déjenme la tarea, la obligación que Él nos da, el encargo que Él nos da. Pero luego dice, déjenme enseñarles. O en otras versiones dice, aprendan de mí. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos aprender? ¿No? Entonces, en esta metáfora del yugo, aprender de Él. ¿Qué debemos aprender de Él? ¿Cómo hacer los surcos que le sean útiles al agricultor? No surcos hechos a nuestra manera, sino según el plan del agricultor. Tienen que ser surcos hechos. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por Dios para hacer surcos conforme a su plan. Entonces, ¿qué pasaba en el tema de los bueyes? Podía ser que también hablan, ¿no? Del tema del yugo desigual. Si pones a un buey, ¿no? Con otro buey que los unes por un yugo, pero cada uno gira para un lado distinto, no hay un acuerdo. O el buey viejo con el buey joven hacían surcos eh, que desviados, surcos chuecos, no surcos rectos. Entonces, ¿quién se encarga de dirigir toda esta labor de campo? En este, bueno, el agricultor, ¿no? Que metafóricamente se refiere en este pasaje al Señor. Él es el agricultor de nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos aprender, ¿no? Según este pasaje, que Dios está arando el campo de nuestra vida y su plan de siembra y cosecha es más grande que los nuestros. Tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces, su plan es más grande, solamente que nosotros a veces, de repente, somos unos bueyes a veces un poco rebeldes, que no dejamos que Dios nos guíe, pero tenemos que desarrollar un corazón humilde, un corazón dócil para aprender de Dios, para que los surcos que nosotros haremos, ¿no? En el campo de nuestra vida sean surcos que van a tener un plan. En esos surcos no se va a sembrar cosas grandes y vamos a tener una gran cosecha y siempre el fruto es para bendecir a otra persona. Dios quiere que nuestra vida sea de bendición para los otros. Entonces necesitamos desarrollar un corazón enseñable. Bueno, otra historia en la Biblia que también aprendemos del tema del aprendizaje es la historia de Naamán, que era un general del ejército del rey de Siria. Dice, bueno, esta historia bíblica está en Segunda de Reyes 5 del 1 al versículo 14. Dice que Naamán era un varón grande, grande delante de su señor y dice que lo tenían en alta estima. Y este era un hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra. Entonces, había una sirvienta que era de Israel, que servía a la esposa de Naamán. Entonces, esta mujer vio que este general tenía lepra. Entonces, ella le sugirió, le dio, ¿no? Le dio ese consejo, como muchas veces nosotros vemos a una persona enferma y nosotros sabemos que él puede ser sanado. Entonces ella le dijo, ¿no? Que vaya donde el profeta Eliseo. Entonces, claro, él obedeció, ¿no? Dijo, wow, si a ti te dicen, por ejemplo, una persona que tiene cáncer y siempre cuando una persona está enferma, te dan muchas recomendaciones, corre hasta el médico, corre hasta el lugar, y uno en busca de sanidad, sí, realmente va y ve muchas maneras de ser sanado, ¿no? Muchas funcionan y otras pues no funcionan, pero uno siempre, una persona enferma, una persona con una aflicción, siempre va a ir en busca de una solución. Entonces, Naamán, pues, ¿no? Fue donde el profeta Eliseo. Sin embargo, cuando llegó donde el profeta Eliseo, él no fue recibido por él directamente, sino que fue recibido por un sirviente. Entonces, él, o sea, Naamán, pues, no es un general del ejército de Siria, entonces era un hombre muy prestigioso y también había orgullo en su corazón. No tenía un corazón enseñable, no tenía un corazón dispuesto, entonces el hecho de que lo recibe el sirviente de la casa fue confrontado en eso, en el tema del aprendizaje.
en el tema de tener un corazón humilde. Entonces, él en ese momento tuvo que luchar con su orgullo porque había tenido expectativas falsas. Entonces, no tuvo un corazón dócil, no tuvo un corazón educable. Y muchas veces nosotros también, a veces ante determinadas situaciones o instrucciones que nos dan, nosotros no tenemos un corazón educable. Entonces lo recibe el sirviente de la casa, y este le dice lo siguiente: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y bueno, dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, él pues pensaba que él lo iba a recibir, que Eliseo lo iba a recibir directamente y que iba a hacer una oración poderosa. O como nosotros ahora nos podemos imaginar, si nosotros, por ejemplo, vamos de donde un médico, esperamos que el médico nos reciba, pero no que salga el mensajero del médico. Entonces, esto lo confrontó a Naamán y confrontó pues su orgullo. Entonces, pero también fue confrontado y dice que sus sirvientes de Naamán se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él ya fue confrontado y también pues no pudo obedecer esta instrucción, y dice que finalmente Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es decir, él al tener un corazón enseñable, tener un corazón dócil, un corazón de aprendizaje, él pudo ser sanado. Entonces muchas veces Dios, cuando quiere enseñarnos algo, nosotros podemos tomar una actitud orgullosa o podemos tener un corazón dócil y un corazón enseñable para aprender. Entonces, tenemos que meditar en eso. Naamán quería un cambio rápido. Él también vemos que esperó un trato especial. Muchas veces nosotros también confrontó su orgullo porque esperó un trato especial, porque como él era el general del ejército de Siria, y también él tenía teorías acerca de la solución. Él de repente pensaba, va a ser así, de esta manera, y había planeado una solución, cómo lo iba a recibir el profeta Eliseo, pero no fue a su manera, fue a la manera de Dios. Entonces nosotros tenemos que meditar en eso, porque también vemos que en el trato de Dios en nuestra vida, a veces nosotros nos hacemos ideas cómo Dios va a tratar con nuestro corazón, cómo Él va a tratar con nuestra vida. Y nosotros decimos, va a ser de esta manera, pero no es así, porque Dios conoce nuestro corazón profundamente. Y Él también vemos que rechazó la solución al principio. No se dejó enseñar, ¿no? Pero luego finalmente sí, él abrazó la solución. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendemos de otros? Primero, en primera instancia, aprender de Dios, pero Dios usa a otras personas para que nosotros tengamos un aprendizaje. Y la instrucción de Eliseo no fue directamente de la boca de Eliseo, fue a través de un sirviente, de una tercera persona. Y en nuestras relaciones del día a día, Dios nos envía personas para que nosotros podamos aprender de ellos, pero el tema es el corazón. Entonces, un corazón dócil, un corazón educable, tiene su recompensa, tiene su recompensa. Entonces, creo que es un tiempo de que nosotros podamos aprender. Sí, dice también la palabra de Dios que el yugo de Dios es fácil de llevar, y dice que la carga que les doy es liviana. Nosotros, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, nosotros recibimos, hemos sido salvados por Dios, y nosotros tenemos una misión. Nosotros tenemos una misión que es predicar el evangelio a todas las personas, a toda criatura.
muchas veces esa carga que Dios nos da, esa obligación que Dios nos da, es ligera de llevar, pero muchas veces nosotros estamos agobiados con nuestros problemas, con nuestras cargas que nosotros llevamos, nuestras aflicciones, estamos distraídos con muchas veces con nuestros problemas financieros, estamos distraídos con nuestro labor del día a día, con nuestra vida diaria, nuestra vida que nosotros llevamos. Hay que pagar cuentas, hay que, bueno, los que tienen familia, atender a los hijos, muchas cosas que pasamos en el día a día. Entonces, y también tenemos, pues, ¿no? Lo que es las aflicciones también del día a día, los conflictos, también nuestras victorias. Pero dice que el yugo de Dios, o sea, la obligación que Dios nos da es ligera de llevar, es fácil de llevar, entonces, y predicar el evangelio, muchas veces estamos distraídos con nuestras labores, pero dice que predicar el evangelio, lo que Él nos encarga es ligero de llevar. Entonces, ¿cómo está tu vida el día de hoy? Eres un, bueno, esta es una metáfora, ¿no? De un buey. Entonces, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Es fácil? ¿Sientes que la carga que estás llevando es muy pesada? ¿Es difícil de llevar? ¿Sientes mucha angustia? Porque acá la palabra de Dios dice que su carga es ligera de llevar, es liviana. Porque llevar nosotros nuestras cargas, no dejarnos ayudar, tener un corazón orgulloso, un corazón que no se deje enseñar, nosotros luchar solo con nuestras fuerzas es realmente complicado. Pero nosotros podemos descansar en Dios, podemos encontrar descanso para nuestra alma si nosotros le entregamos todo aquello que nos aflige, todo aquello que perturba nuestro corazón. Y vamos a encontrar en él descanso, como Naamán, que por ejemplo él, si al inicio estaba enfermo, tenía lepra, él aparentaba muchas cosas, pero cuando él escuchó la voz de Dios, claro, no fue a su manera. Y nunca las cosas de Dios son a nuestra manera, porque nosotros tenemos una perspectiva, tenemos un lente, una mirada, a veces terrenal, ¿no? Un enfoque pequeño. No vemos todo el panorama completo, tenemos un enfoque, pero sabemos que Dios sí tiene el panorama completo. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, pasar ese proceso de tener un enfoque solo en nuestras propias vidas y miramos a veces solamente el problema, la situación, pero Dios tiene un enfoque completo porque Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Entonces, y también nosotros hemos sido diseñados para buenas obras. Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero muchas veces ese proceso de tener una mirada corta, una visión corta, Dios nos quiere enseñar a que podamos tener una visión extendida y que nosotros podamos confiar en Él y entregarle nuestra carga y tener ponernos su yugo, el yugo de Dios, y tener ese corazón enseñable, ese corazón dócil. Entonces, ¿por qué Él? Porque Él es humilde y tierno de corazón. Y esas son dos cualidades que nosotros debemos aprender, ser humildes. Y ser humildes muchas veces no es fácil, implica tener un corazón de aprendizaje. Muchas veces también el concepto de humildad no se entiende bien, porque a veces se relaciona mucho con la pobreza. Entonces, cuando dicen, bueno, en América Latina se ve eso, ¿no? Que dicen, él es humilde y lo asocian más con un concepto de pobreza, pero hay muchas personas que no pueden tener muchos recursos económicos, pero no tienen humildad en el corazón. Entonces, la humildad no se refiere a eso, sino es un tema del corazón, es tener un corazón enseñable,
y ser tierno de corazón. Y Dios es así. Entonces, un buey obstinado, un buey que no se deja enseñar, siempre va a tener conflictos con el otro, se va a lastimar, porque el yugo junta, ¿no? La yunta entre los dos bueyes. Pero si uno es rebelde y no tiene ese corazón enseñable, va a terminar lastimado, pero no porque el, el otro, o sea, porque Dios quiera castigarte, Dios quiera hacerte la vida complicada, sino es uno, porque uno no se deja enseñar. Entonces, si imagínense un güey que quiero ir a otro lado, lógicamente se va a lastimar. Quiero ir a otro lado, no quiero obedecer, va a tener un daño físico diferente y lo va a sentir pesado, lo vas a sentir pesado, vas a sentir la vida como afligida, pesadez, o sea, no vas a disfrutar, vas a tener una visión corta. Pero si el güey se deja enseñar, deja que, bueno, que el otro güey, que el güey viejo, porque había esa costumbre de poner a un buey viejo con un buey joven, porque el buey viejo pues no ya sabía cómo se hacían las labores de campo, cómo se araba la tierra para hacer los surcos, ya había aprendido. Entonces se ponía en esa época un buey viejo con un buey joven. Ahora en la actualidad pues ya se usa maquinaria, pero antiguamente se usaban los bueyes para arar la tierra. Entonces el buey viejo ya sabía y el buey joven debería aprender del buey viejo para que le enseñe cómo hacer los surcos, para que sean rectos. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Antes de que nosotros naciéramos, ya estábamos en los planes de Dios. Y no era un sueño, no era una casualidad. Ya Dios había establecido un plan para nosotros. Pero muchas veces nosotros hemos caminado, hemos vivido conforme a nuestra manera, conforme a lo que nosotros queremos, pero un día nosotros le hemos entregado también nuestra vida a Dios y Dios ha puesto un tremendo potencial en nuestra vida, pero ese potencial, esa semilla, requiere un proceso un proceso de preparar la tierra, de siembra. Entonces, el hecho de preparar la tierra para la siembra y para la cosecha es todo un proceso, pero es un proceso que sabemos que Dios va a concluir en nuestras vidas. Pero ¿cómo pasamos ese proceso, ese aprendizaje? Podemos pasarlo como un buey rebelde que tira el yugo, o sea, no se quiere, no quiere dejarse enseñar, o podemos pasar ese proceso con un corazón enseñable, con un corazón dócil, con un corazón tierno, aprendiendo de él, porque Jesús siempre nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, o lo pasamos, pasamos el proceso renegando de Dios, diciendo, no, es que Dios es cruel, porque sabemos que no es el carácter de Dios. Cuando una persona muchas veces dice en sus palabras, dice, pero Dios es así. Y realmente si tú conoces a Dios, sabes que Él no es así. Todos pasamos por procesos. Tenemos temporadas buenas y temporadas malas. Entonces pasa que puedes escuchar a un amigo o de repente uno mismo en una temporada de nuestra vida decimos, no, Dios es malo, Dios es cruel. Pareciera que Dios, o tenemos esa imagen equivocada de Dios que es un viejito con su rayo y que te quiere fulminar, porque muchas veces tenemos o hemos tenido en una temporada de nuestras vidas la imagen de un Dios equivocado, de un Dios que quiere fulminarte, porque eso es lo que la religión nos enseña. Y también muchas veces nosotros tenemos y aplazamos ese concepto, pero cuando nosotros aprendemos de Dios, cuando estamos cerca al Maestro, nosotros aprendemos que no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es diferente. Él quiere enseñarnos a nosotros cosas, quiere que nosotros podamos crecer en todo, podamos crecer en nuestro, primero en nuestro carácter,
podamos crecer en nuestro, como los que son padres, cómo criar a sus hijos, los que tienen negocios, cómo desarrollar sus negocios con integridad. Quiere que crezcamos en todo sentido, de una forma integral, de que se complete la obra que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Pero eso es un proceso y requiere un corazón de aprendizaje. Entonces, meditemos en esa palabra. No es sencillo muchas veces pasar por el proceso del aprendizaje, pero piensa que sí, también todos tenemos problemas, enfrentamos conflictos, pero la palabra de Dios también dice que los conflictos y las cosas que pasamos durante esta temporada son efímeros, van a pasar, no son para toda la vida. Pero también hay tiempos de cosecha. Hay temporadas también, temporadas de preparar la tierra, de abonar la tierra, que no es fácil. El tema del arado, de que Dios pueda formar los surcos en nuestra vida, que sean hechos conforme a su manera y no conforme a lo que nosotros queremos. Ya luego pasamos cuando el maestro siembra en nuestras vidas y luego también va a haber un tiempo de cosecha, pero también cómo está tu actitud, cómo estás pasando el tiempo del aprendizaje, también es muy importante porque si tú el proceso del aprendizaje no tienes una buena actitud, cuando llegue el tiempo de la cosecha no lo vas a poder disfrutar, vas a llegar con un corazón amargado, con un corazón muy dolido, muy adolorido, entonces, y no es el plan de Dios realmente. No es la voluntad de Dios que lleguemos. O sea, Él desea que nosotros podamos pasar el proceso con un corazón humilde y tengamos ese corazón enseñable y vamos a aprender grandes lecciones. Y bueno, yo he visto personas y en mi propia vida que en mis procesos, cuando yo he tenido un corazón rebelde, he sido como un güey que no se deja enseñar, que quiere hacer las cosas a su manera. Y realmente me he cansado y me he agotado mucho, porque llevar las cosas a mi manera y no dejarme ayudar es complicado. Pero cuando he puesto mi confianza en Dios, en ese proceso, bueno, primero generalmente pues uno llega rebelde, ¿no? Pero cuando el día que dije, ya está bien, Dios, yo reconozco que yo no puedo, que no va a ser en mis fuerzas, porque no sé cómo llevar esta situación y yo te entrego a ti esta carga y me he puesto bajo el refugio de Dios. Realmente se ha cumplido esta palabra que he encontrado descanso para mi alma y Dios me ha enseñado muchas cosas de su palabra y es más, o sea, ya no con una visión corta de que solo el problema se acabó, sino que he podido sacar una gran lección, pero no solo para mí, ¿no? Sino una lección que puede bendecir a otras personas, que pueda traer fruto para otras vidas, que pueda ser de bendición para otras personas. Entonces, siempre el plan de Dios va más allá de nuestra propia vida. Siempre Él busca que nosotros podamos bendecir la vida de otras personas. Entonces, nunca dejemos de crecer. En esas dos, bueno, en Mateo 11 28 y 30 y también en la historia de Naamán, tenemos muchos principios por aprender, pero sí, Dios siempre quiere que tengamos ese corazón de aprendizaje. Entonces podamos ser esos líderes que Dios quiere levantar en medio de nuestra generación, esos líderes transformacionales que elevan su cultura, que no viven conforme a la cultura actual, sino que elevan, hay valores y podamos tener ese corazón de aprendizaje y también aprender de otros. Y también Dios quiere que nosotros también podamos enseñar a otras personas los principios buenos que hemos aprendido en nuestras luchas, en nuestras batallas que enfrentamos en el día a día. Entonces, que tengan un bonito día y desarrollar este corazón de aprendizaje. Gracias.